Saludos cordiales, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde siempre en esta día ya martes 18 de febrero del año 2025. Aquí estamos ya en esta semana sexta, perdón, del tiempo ordinario. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre las lecturas bíblicas de este día. El libro del Génesis, con la cual pues habla la primera lectura, nos recuerda de esa importancia de comprender de que el mal es una realidad de nuestra vida, que el demonio nos quiere alejar de la gracia de Dios y que evidentemente nos corresponde a cada uno de nosotros atacarla. Conforme se va dando la evolución de esta reflexión teológica, de esta dualidad, de cómo el maligno quiere sembrar en nuestra vida el mal que nos aleje de lo que Dios quiere para nosotros, nos damos cuenta de que el mal nace del ser humano. Entonces, ante eso es importante que nos reservemos, que nos cuidemos, que nos guardemos. Eso tiene una forma o un valor muy trascendental el entender el contexto de el arca y la familia que se alberga dentro del arca. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestras familias tenemos que abogar para que conozcan, para que aprendan, para que aprendan a discernir la bondad de lo que en la voluntad de Dios, de las situaciones que quiere el mundo vendernos. Es importante que veamos, que erradiquemos de nuestras realidades, de nuestros entornos, todas esas cosas que nos alejan del plan de Dios. Y eso también conllevará de nuestra parte una voluntad y una obediencia real, porque hay muchas cosas que a veces se han vuelto tan cotidianas nuestras que tal vez nos costará mucho decir que no. Y yo pongo un ejemplo y me confieso ante ustedes. Por ejemplo, el uso del teléfono. A mí me cuesta muchísimo soltar mi teléfono y eso obviamente conlleva muchísimas cosas detrás de sí. Entonces, ahí es importante ir borrando, pedirle a Dios que nos ayude a ser capaces de erradicar de nuestras realidades, de nuestra vida, todas esas cosas que no permitan que su plan se lleve a cabo, confiando siempre en su misericordia, confiando siempre en su gracia. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé también esa paz de tomar decisiones, de hablar todo dentro del amor y el cariño, de poder ser cada uno desde nuestra trinchera gestores de construir una nueva realidad. Y vean qué importante el valor de la familia, donde Dios mismo salva una familia completa. Y por otro lado viene el tema del Evangelio tomado de San Marcos, donde pues ahí utiliza Jesús un recurso o una realidad que a veces también a nosotros mismos y relacionándolo mucho con esta primera parte de la primera lectura, nosotros tenemos en consideración qué es dónde están nuestras prioridades. Dice justamente el texto del Evangelio de Marcos que van ellos en una barca y que a alguno se le olvidó, pues, cargar pan, cargar alimento, y solo quedaba uno, y entonces ahí Jesús les dice: "Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y con la de Herodes". Y ellos decían: "Pero seguro de estar hablando porque no tenemos pan". Y al final Jesús lo que les dice es: "No, es el peligro de enfocarse más en los temas materiales que en una verdadera confianza y cercanía con el Señor". Y Él les pone un ejemplo, que cuando fue la primera multiplicación sobraron 7 canastos, después de alimentar a 4,000 personas. Entonces, como dice la misma palabra de Dios, hay que aprender a buscar primero el reino de Dios y después todo lo demás irá llegando por añadidura. Pero también para eso hay que tener un momento de confianza con el Señor, que Él sea el que tome el control de nuestras realidades, de nuestras existencias, y nosotros hacer nuestra parte. De la misma manera como fue el tema de Noé con su familia, o incluso a nivel de experiencias cristianas y religiosas. Es muy triste cómo a veces nos quieren vender o nos quieren ofrecer justamente como gancho de búsqueda para participar de alguna congregación o de algún grupo o de alguna secta o en fin, que se vayan a dar milagros, curaciones, qué sé yo, prosperidad y demás. O sea, y reitero, no se trata de que decir tampoco lo contrario, de que para ser, que el buen cristiano es el que está enfermo, pobre y no, o sea, cada uno tendrá realidades diferentes de vida, en las cuales en todas se manifiesta Dios.
pero a veces nos quieren vender, que el Señor, em, que las sanaciones son el único gesto para llegar a Dios, cuando también en la enfermedad, cuando también en el vivir santamente cada una de nuestras debilidades, ahí también podemos ser un momento de encuentro. Entonces, ese es el punto, o sea, nosotros entender que lo importante es esa cercanía del Señor. Jesús les dice: "Se preocupan por el pan, pero a la par suya tienen a lo más importante. Me tienen a mí que camino a su lado, me tienen a mí que les acompaño, me tienen a mí que verdaderamente es lo vital. Y por mi poder, todo lo demás, si es para su crecimiento y está dentro de la perfecta voluntad de mi Padre, les será concedido". Entonces, pidámosle al Señor esa confianza de saber que vamos con Él en nuestras barcas, en la barca de nuestra vida, en la barca de la iglesia, y que sea Él el que provea según su voluntad, cada uno haciendo nuestra parte, evidentemente, pero entendiendo que la gracia llega y la bendición llega a aquel que tiene preparado su corazón para recibirla, y que ahí es donde nosotros podemos verdaderamente encontrar esa gracia que todo lo transforma y que todo lo mueve. Una feliz tarde, que Dios te bendiga.